varias semanas atrás. Bueno, hicimos una pausa el mes de este mes que pasó porque íbamos a enseñar sobre la familia. Y bueno, continuamos ahora, retomamos otra vez los temas, la predicación de Colosenses. Y el título de hoy, hermano, es Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en Cristo. En Cristo. Como muchos saben, ¿verdad? Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde la prisión. Esta iglesia, él no conocía esta iglesia, no fue fundada por él, no fue plantada por él. Fue un hombre llamado Epafras, fue el que plantó esta iglesia y estaba ubicada, ¿verdad?, en Colosa. Y muchos dicen que Epafras también pudo haber plantado las iglesias de la Odisea, esas que se describen ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Posiblemente este hombre Epafras, que se menciona en el capítulo 1, haya sido el fundador, el que plantó estas iglesias. Y Epafras, ¿verdad?, va a Pablo para pedir ayuda sobre algunas cosas que estaban sucediendo, pero él les da un buen reporte de esta iglesia. Esta era una iglesia muy sólida, esta era una iglesia muy firme en la fe, pero estaba el legalismo judío, ¿verdad?, rondando la zona de las iglesias. Estaba también el gnosticismo ahí rondando las zonas de las iglesias. Y claro, Epafras va a su pastor y a pedir ese consejo. Viaja 2000 kilómetros. Tuvo que viajar a ir allá a la cárcel con Pablo, a hablar con él. Deja a Arquipo como pastor encargado de la iglesia, y aquí nos damos cuenta de que esta iglesia tenía un buen funcionamiento, ¿verdad?, en la iglesia local. Ahora, fíjense, hermano, que qué importante, ¿verdad?, es poder ver los ejemplos de Epafras, que va a su pastor a buscar el consejo, ¿verdad? Y qué precioso es poder tener a un pastor en donde tú puedes ir a él a buscar un consejo, a hablar con él, a poder dejar que él te guíe en tu vida espiritual, ¿verdad? Yo tengo mi pastor y siempre estoy conversando con él, estoy pidiendo consejo, cada semana intento hablar con él y poder decirle todas las cosas que estoy viviendo, que estoy sintiendo, porque hermanos, yo a pesar de que soy pastor, también soy un cristiano, ¿verdad? Y necesito el consejo de mi pastor. Y gracias a Dios por él, porque siempre tiene esa sabiduría tan preciosa para ayudarme y para darme ese buen consejo. Y yo he sido tan bendecido, hermano, que he tenido 3 pastores que han estado conmigo ahí en la lucha y que me han formado en el ministerio. Y Epafras tenía a su pastor y viaja allá para poder hablar con él. Y qué bonito, ¿verdad? Como en estos capítulos Pablo, el apóstol Pablo ora por esta iglesia, hace una oración. No sé si recuerdan el versículo que nos memorizamos el año pasado, que tenía que ver en el versículo 9 y 10 de Colosenses. Era una oración de Pablo por esta iglesia. Aunque él no estuvo con ellos, fíjense el versículo 1 del capítulo 2, fíjense, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Fíjense que aunque estos hermanos no conocían a Pablo, él amaba a estas iglesias. Él luchaba por estas iglesias. Él decía que tenía una gran lucha por ellos, porque amaba la obra de Dios. Hermanos, y sí, hermano, la obra de Dios hay que luchar. Los pastores luchamos para llevar la iglesia, ¿verdad?, adelante. A pesar del desánimo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que haya, uno lucha para que la iglesia de Cristo se mantenga, ¿verdad? Por amor a la obra de Dios y por el llamado que Dios le hace a cada hombre de Dios. Por eso que un pastor no puede ser nombrado a dedo, porque si no es llamado, él no va a poder estar ahí mucho tiempo. La primera falla, el primer problema que tenga, va a salir corriendo, porque no fue llamado. Pero el que es llamado por Dios, él soporta las aflicciones, lucha, ¿verdad?, con el diablo si es posible, para mantener la obra de Dios. Pablo decía, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, que nunca habían visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, dice el versículo 2,
unidos en amor hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pablo responde en el capítulo 1 a las falsas enseñanzas, ¿verdad? Hablando acerca de la deidad de Cristo, porque una de las cosas que estaba siendo atacado aquí era la deidad de Cristo. Pablo escribe en el versículo 15 del capítulo 1, ¿verdad? Da una excelente exposición de lo que Cristo es, ¿verdad? De cómo Jesús es Dios también y tiene el poder, ¿verdad? Para controlar todas las cosas. Es respondiendo, ¿verdad? Al gnosticismo. En el versículo 8 en adelante del capítulo 2, ahora Pablo responde al legalismo judío, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora aquí Pablo está hablando acerca de su ministerio como pastor, de su amor por la obra, ¿verdad? De cómo se sufre por la obra de Dios, de cómo él tenía amor por la iglesia. Y aquí empieza ahora a hablar a los hermanos acerca del conocimiento, del tesoro, de la sabiduría, del conocimiento que se encuentra solamente en Jesucristo. Como cristianos, hermanos, no debemos dejar de estar unidos en amor. Eso es lo que está diciendo en el versículo 2. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Los cristianos no debemos dejar de estar unidos en amor, ni dejar de alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esa era la oración de Pablo. Fíjense en el versículo 9 del capítulo 1. Fíjense en el versículo 9 del capítulo 1. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense, hermano, que hay una característica de esta iglesia que era el amor entre los mismos hermanos. En el versículo 4 del capítulo 1, Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, ¿y qué dice? Y del amor que tenéis a todos los santos. Fíjense que había una característica de esta iglesia y era el amor que tenían los hermanos hacia otros hermanos. Y es algo que nosotros no debemos perder. La iglesia debe mantenerse unidos en el amor. El amor entre los hermanos es algo tan importante en la obra de Dios. Una iglesia sin amor, hermano, es como una flor marchitada. Tenemos que tener amor los unos por los otros. Y es lo que Pablo dice en el versículo 2. Unidos en amor. Tenemos que estar unidos en amor. Dolernos los unos a los otros. Velar los unos por los otros. Orar los unos por los otros. Ayudarnos los unos a los otros. Yo no debo ver, ¿verdad?, a mis hermanos como un adversario. No, hermano. No nos equivoquemos de enemigo. Nuestro enemigo es el diablo. Amén. Y sus demonios. Mi enemigo no es el hermano. Mi enemigo no es la hermana. Mi enemigo es el diablo. Y a veces nos equivocamos de enemigo. Pablo dice, unidos en amor. Le hablaba a la iglesia de que debía estar unidos en amor. Y también que nosotros debíamos alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Cuando se refiere a misterios, hermano, vamos a leer el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Cuando se refiere a misterios, no es algo que está oculto o desconocido o es algo tenebroso, o no se está refiriendo a eso, hermano. Ciertamente, hermano, la sabiduría de Dios y el conocimiento y las riquezas de Cristo para el mundo son ocultas. Para el inconverso que no es creyente,
Para ellos es un misterio, para nosotros es una riqueza. Para nosotros, hermano, es algo grande, es algo precioso. Es un tesoro, dice la palabra de Dios. Este entendimiento, hermano, solo los creyentes somos capaces de poder disfrutar de todas las bendiciones que le pertenecen en Cristo. Nosotros podemos gozar de todas las bendiciones, de toda esa riqueza que Cristo tiene. Nosotros podemos disfrutar de eso. Gracias, hermano, a esa sabiduría y ese entendimiento que Él nos da. Pablo dice que debemos alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios del Padre y de Cristo. Entendimiento, hermano, se refiere aquí a la aplicación cotidiana de los principios bíblicos en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos ese entendimiento claro de la palabra de Dios, entonces un creyente puede tener la aplicación cotidiana de todos los principios bíblicos en nuestra vida. Por eso que Pablo oraba en el versículo 9 del capítulo 1, que fuéramos llenos del conocimiento de su voluntad para que pudiésemos andar como es digno del Señor. Porque es lo que es el resultado, hermano, cuando nosotros somos enriquecidos por el conocimiento del Padre, por el conocimiento del Hijo. El resultado es que podemos andar como es digno del Señor, llevando frutos, ¿verdad?, para toda buena obra. Solamente los creyentes podemos gozar de eso. Una persona que no es creyente no puede disfrutar de estas riquezas. El creyente se deleita en el Señor. El creyente se deleita de andar en los caminos del Señor. Nosotros podemos diariamente deleitarnos, ¿verdad?, en aplicar estos principios bíblicos en nuestras vidas. Se trata, hermano, de una propiedad exclusiva que el hombre sin Cristo no puede discernir ni entender, porque para él son locura, ¿verdad? Un hombre sin Cristo no puede, ¿verdad?, discernir ni entender las cosas de Dios, porque para él, dice la Biblia, son locura. En cambio, el espiritual, el creyente puede deleitarse en los caminos del Señor, puede deleitarse en la palabra de Dios. Él puede andar diariamente en la vida cotidiana, siempre en su mente de agradar a Dios, ¿verdad? Es la riqueza espiritual que obtenemos nosotros, los que hemos sido salvados y los que hemos sido perdonados. Pero si yo le digo, ¿verdad?, a un inconverso, debes ser fiel a tu esposa, él me va a decir que estoy loco. Eso para él es locura. O si yo le digo a un inconverso, mira, la palabra de Dios, lee tu Biblia para que puedas organizar bien tu familia, él me va a decir que estoy loco. Él me va a decir que no, que eso está mal. Para él son locura. No las puede entender, pero nosotros, hermano, Pablo dice que nosotros tenemos que alcanzar todas las riquezas de en pleno entendimiento a fin de conocer, ¿verdad?, al Padre y a Cristo. Al Padre y a Cristo. Dice la Biblia, hermano, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El hombre carnal piensa solo en las cosas de la carne. Está empeñado, ¿verdad?, en dejarse llevar por las obras de la carne. En cambio, el espiritual piensa en las cosas del Espíritu. Es importante, ¿no?, entender esto. Fíjense, hermano, que solo en Dios y en Jesucristo es donde están la riqueza del conocimiento. Hay creyentes que carecen de entendimiento. Hay creyentes que carecen de conocimiento. Hay creyentes, ¿verdad?, que no pueden, ¿verdad?, avanzar en su vida cotidiana y cristiana, hermano. Y el mayor problema, hermano, básicamente es eso, que no se han apoderado del conocimiento y de la sabiduría de Dios para poder poner en práctica estos principios. Pero
Es solo, hermano, en Dios y en Jesucristo donde están las riquezas del conocimiento. Fíjense el versículo 3. Dice, continuando el tema, ¿verdad? Me huelen los pulmones. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjense, hermano. Aquí, ese se le calma ahorita. Ya está, ese se le calma, ya ese tiene su medicina ahí. ¿Qué tal? Bien. Fíjense el versículo 3, ¿verdad? Estamos hablando ahora de que solo en Dios y en Jesucristo es donde se encuentran las riquezas del conocimiento. Versículo 3 dice, hablando, continuando el tema, Pablo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y principalmente, hermano, esto tiene que ver con conocer la deidad de Cristo. Esto tiene que ver con conocer, ¿verdad?, acerca de lo que es Cristo. ¿Qué es para un creyente Cristo? ¿Dónde usted tiene a Cristo? ¿Quién es Cristo para usted y para mí? Porque solamente cuando nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, ese conocimiento teológico profundo que lleva hasta lo más profundo de nuestro ser, es que nosotros vamos a poder encontrar esa riqueza y ese tesoro. Cuando pensemos y meditemos en lo que es Cristo para nosotros. Tiene que ver con eso. Por eso, hermano, es que es tan importante estudiar a Cristo. Es tan importante, ¿verdad?, conocer profundamente a Cristo. No es bueno que tengamos solamente un conocimiento intelectual de Cristo, sino también un conocimiento espiritual de Cristo. Es importante estudiar a Cristo. Es importante mirar a Cristo. Nosotros, hermanos, debemos poner la mirada siempre en Cristo, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Señor, porque Él es Dios hecho carne, porque Él es el autor y consumador de la fe, porque Él es quien intercede por nosotros a cada momento, porque Él fue quien pagó, ¿verdad?, ese gran sacrificio y murió en la cruz para que usted y yo obtuviésemos el perdón. Por eso que nosotros debemos poner la mirada en Cristo. Fíjense ahí en Hebreos 12, vamos a usar ahora muchos versículos, hermanos, para que veamos esta riqueza del conocimiento de Dios. Hebreos 12, muchos lo saben seguramente, versículo Versículo 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense, hermano, que este pasaje nos está diciendo que tenemos que poner nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. En Él. Puesto los ojos en Jesús. Yo no puedo poner la mirada en el hombre. El hombre no falla. El hombre nos va a decepcionar. Imagínense que yo tenga la mirada puesta en los miembros de esta iglesia. Cuando uno de ellos me falle, yo me voy a deprimir, me voy a ir de la iglesia. Le voy a decir, hermano, me voy de la iglesia, no puedo seguir más porque David me falló, me habló mal, me dijo una mala palabra. No. Cuando yo tengo mi mirada en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, con mi mirada en Jesús, yo sigo mi carrera.
De hecho, el versículo 1 dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice el versículo 2, mira a Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque en Él es donde se encuentran las riquezas del conocimiento. Él es el tesoro que nosotros necesitamos para poder caminar en nuestra vida cristiana. Mira a Jesús. Las palabras de Cristo deben abundar en nosotros. Ahí mismo en Colosenses, regresemos a Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Fíjense aquí, hermanos, cómo dice la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero fíjense, son las palabras de Cristo que deben morar en abundancia en nosotros. Son las palabras de Cristo. Y cuando yo dejo que la palabra de Cristo abunde en mí, yo puedo enseñar y exhortar a otros con las palabras de Cristo. Pero si eso no abunda en mí, yo no puedo enseñar ni exhortar a otros. ¿Cómo enseño yo a Kevin si yo estoy careciendo de entendimiento y de conocimiento de Dios? ¿Cómo puedo predicar la palabra de Dios aquí yo si ni siquiera leo mi Biblia, ni siquiera estudio mi Biblia? ¿Cómo me paro yo aquí, verdad, para predicar un mensaje si estoy vacío, si la palabra de Cristo no mora en mí? Por eso es importante, hermano, que nosotros leamos la Biblia todos los días, la memoricemos, la escuchemos, porque de esa forma la palabra de Cristo morará en abundancia. Y yo puedo ser de bendición para otro, más que todo para mis hermanos en la iglesia. Dice que exhortemos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nuestras vidas, podemos cantar en nuestro corazón con acciones de gracia, salmos, cánticos. Ese es el efecto que hace ese conocimiento que viene a través de Cristo. No es el conocimiento intelectual solamente, es un conocimiento espiritual. Debe morar la palabra de Cristo en nosotros. Cuando venga alguien a ofenderte, cuando venga alguien, verdad, a tu vida a ofenderte, tú sabrás responder sabiamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo mora en ti. Es imposible que alguien te saque de las casillas. Cuando un hombre y una mujer están llenos, nutridos de la palabra de Dios, es muy difícil que te saquen de tus casillas porque la palabra de Dios mora en abundancia y tendrás templanza para poder responder sabiamente. Ese es el efecto. Es la riqueza que nos da Cristo cuando estudiamos sobre Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dice primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Verdad? Y el andar es un término conocido que se refiere a una conducta cotidiana. Yo soy cristiano, debes andar como Él anduvo. Yo soy salvo, hijo de Dios, debes andar como Él anduvo. Ahora, no estamos exigiendo una perfección, ¿verdad? No es que vamos a hacer, no vamos a creer, ¿verdad? La tercera parte de la Trinidad. Lo que está diciendo es que en mi vida cotidiana yo voy andando siempre como Él anduvo. Hermano, nosotros debemos dejar huellas en donde estemos. Aquí estuvo un cristiano, aquí trabajó un cristiano, aquí trabajó una cristiana. Aquí estuvo un hombre de Dios, aquí estuvo una mujer que influenció con su vida, con su buen orden, ¿verdad? La vida de otras personas. O vamos a ser rechazados o repudiados, ¿verdad? Por nuestro andar en Cristo. Entonces, esto, hermano, significa
¿verdad? En el contexto es de continuar creyendo la verdad acerca de Cristo sin titubear. Nosotros tenemos que seguir creciendo y creyendo cada vez más en Jesucristo. No debemos quedarnos en la salvación, no, tenemos que seguir creciendo y estudiando más a Cristo y apropiándome de su carácter cristiano para poder, ¿verdad?, llegar y comprender estas riquezas de las cuales Pablo, la palabra de Dios, nos está hablando. Hermanos, andar en Cristo significa vivir en unión con Él. Vivir como Él vivió. Nosotros, hermanos, no tenemos vidas seculares. Toda nuestra vida es espiritual. A veces hay una diferencia. No, mi trabajo es secular. No, mi vida es secular. No, todo es espiritual. Yo trabajo en cualquier lugar y es un servicio que estoy haciéndole a Cristo. En mi trabajo, aunque tengo un jefe terrenal, pero mi servicio ahí es a Cristo. ¿Verdad? Y igual ustedes, los chicos en su universidad, en el instituto, tu lugar es a Cristo. Padres de familia, nosotros representamos a Cristo en ese hogar. Entonces, debemos vivir en unión con Él. Pero si carecemos de ese conocimiento, hermano, no vamos a poder vivir una vida unido a Él. Pedro dice, hermano, que debemos seguir sus pisadas. Fíjense, primera de Pedro, capítulo 2. Dos 21. Fíjense, hermano. Pues para esto fuiste llamados. Fíjense ahora, usted puede leer en casa todo el contexto, pero está hablando ahora a los creyentes. Cómo se debe sufrir y pagar el precio por ser creyente. Dice, pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros, que dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga. A Jesús le maldecían y él no respondía con maldición. Y lo que está diciendo Pedro, quiero que ustedes, creyentes, sean así también. Quiero que ustedes sean así, que cuando te maldigan, tú cierres tu boca y no respondas con maldición. Que cuando te abofeteen, pon la otra mejilla. Esa es la parte que no nos gusta mucho a nosotros, ¿verdad? Pero es el ejemplo. Tenemos que seguir su ejemplo. Yo tengo que imitar el carácter de Cristo. Esa es la meta de todo cristiano. Imitar el carácter de Cristo. Si alguno se gloríe, dice la Biblia, gloríese en el Señor. ¿Cómo yo me estoy pareciendo cada vez más a Cristo en este año que está pasando? ¿Qué carácter de Cristo yo estoy adoptando ahora en mi vida? ¿Cómo yo estoy pareciéndome más a Él? ¿Era un grosero? Bueno, estoy adoptando las palabras de Cristo. ¿Cómo nos estamos pareciendo más a Cristo? Ese es el propósito de todo creyente. Ese es el propósito de todo cristiano, imitar a Cristo. Pedro dice, tienes que mirar el ejemplo de Cristo y también tienes que seguir sus pisadas. Imagínense, hermano, esto. Y eso está en el contexto, ¿verdad?, de las pruebas, en el contexto de muchas cosas, ¿verdad?, que pueden pasarnos en nuestra vida. Fíjense el versículo. Debemos ser santos como Él es santo en toda vuestra manera de vivir.
Eso dice Pedro, que debemos ser santos como Él fue santo. En toda nuestra manera de vivir, no en algunas áreas, no solamente en la iglesia, en toda nuestra manera de vivir. Debemos ser santos. La palabra santo, apartados de las cosas que afectan mi comunión con Dios. También dice, hermano, que debemos padecer como Cristo padeció. Fíjense el capítulo 4, versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. 13. Sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperiado por el nombre de Cristo, sois bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Fíjense, ahora Pedro está diciendo, debes padecer por la causa de Cristo. Glorifica a Dios si estás padeciendo por parecerte a Cristo. Si tu sufrimiento y tu lucha es por parecerte más a Cristo, amén, eres bienaventurado. Pero si tu lucha y tu problema, dice la Biblia, es por chismoso, por homicida, por ladrón o por malhechor, entonces eso no es una lucha por parecerte a Cristo. Eso es más bien todo lo contrario. Estamos blasfemando a Cristo. Entonces debemos padecer como Cristo padeció. Debemos hablar a otros de Cristo. Ese fue el ministerio que se nos fue encomendado a nosotros. La gran comisión, debemos hablar a otros de Cristo. Y mi último punto, hermano, Pablo reconoce que esta iglesia era una iglesia sólida. Vamos otra vez a Colosenses capítulo 2. Esta iglesia era una iglesia sólida. Versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando que, hermano, vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Fíjense a Pablo estaba mirando el buen orden y la firmeza de su fe que tenía esta iglesia. Esta iglesia estaba caminando bien con el Señor. Doctrinalmente, su testimonio era bueno delante de los inconversos. Era una iglesia que estaba bien estructurada. Y Pablo dice, me gozo de ver su buen orden y firmeza en la fe. Pablo, ¿verdad? Después de amonestar a los colosenses a permanecer en la fe, Pablo se regocija al saber que lo están cumpliendo, ¿verdad? Usted ve el capítulo 1 y usted puede ver allí, ¿verdad? Cómo él también reconoce la iglesia que estaba sólida, agarrada del Señor Jesucristo. Aquí, hermano, Pablo usa unos términos militares. Cuando usa el buen orden y la firmeza en la fe, él estaba usando unos términos militares. Y era que estos términos, hermanos, sugerían quizás la cercanía que Pablo tenía con el ejército romano cuando era prisionero ahí en Roma. Él podía usar estos términos. Y cuando Pablo dice buen orden, se está refiriendo a una fila ordenada de soldados listos para salir a la guerra. Eso es lo que estaba usando allí, esa expresión. Entonces, esta iglesia eran como soldados listos para salir al combate, hermanos. ¡Wow! ¿Cuánto no orara yo, verdad? Y oramos para que una iglesia sea así, esté lista, ¿verdad? Para salir a la guerra como soldados. Todos listos,
todos anileados, todos, ¿verdad? A la orden de nuestro capitán, que es Cristo, y estar listo para salir al combate. Esta iglesia, Pablo se gozaba de que esta iglesia estaba lista. Era una iglesia sólida. No estaban permitiendo que se metieran las herejías a la iglesia. Ellos no permitieron que estas falsas doctrinas entraran a la iglesia, pero al mismo tiempo estaban listos para cumplir la gran comisión, para salir a predicar el evangelio aún en las situaciones de oposición que tenían. Decía, estaban listos. En tanto a la firmeza que habla, corresponde a la solidez de una formación de soldados. Pablo, al mirar estos dos términos, vemos que Pablo expresa su gozo al saber que tanto en el ámbito individual como colectivo, los colosenses permanecían firmes contra los ataques de las falsas enseñanzas. El progreso del evangelio se estaba extendiendo por toda esa zona y la transformación que había en los miembros de esa iglesia era bastante buena. ¿Por qué, hermano? Cuando nosotros individualmente como cristianos nos enfocamos a conocer a Cristo y a imitar a Cristo, hermano, eso nos hace cristianos muy fuertes. Y colectivamente esa iglesia es fuerte. Cuando cada uno de nosotros individualmente busca el tesoro, la riqueza de conocer a Cristo, de estudiar a Cristo, lo que vimos ahorita, hermano, nosotros vamos a poder ser un ejército listo y preparado para el combate. Y no vamos a permitir tampoco que entren falsas enseñanzas o que entre algo que nos vaya a dañar la obra de Dios. Pablo estaba gozoso por esta iglesia. Luego, hermano, el versículo 7, versículo 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Fíjense, hermano, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Qué significa esto? Al igual que un árbol arraigado con fuerza en un terreno propicio, los creyentes deben estar arraigados con firmeza en Cristo. El momento de ser plantado se llevó a cabo en la salvación. Usted y yo, el día que fuimos salvos, fuimos plantados en Cristo. Ese es el comienzo. Luego, ¿verdad? Luego que nosotros fuimos plantados en la salvación, tal como lo sugiere en el tiempo perfecto aquí, luego Cristo se convirtió en la fuente de nuestro alimento espiritual, de nuestro crecimiento y de nuestro fruto. Por eso es que debemos andar en Cristo, debemos siempre ser llenos del conocimiento de Dios, porque una vez que fuimos plantados en la salvación, luego el alimento espiritual es Cristo. Si nosotros somos plantados en la salvación, pero no estamos yendo a la fuente, ¿verdad?, de aprender de Cristo, de buscar el conocimiento de Cristo, entonces no vamos a poder estar arraigados. Nos vamos a marchitar como creyentes. Luego, hermanos, somos sobreedificados en Él y esto indica, que se me saltó esto aquí. Y esto indica el proceso de llegar a ser cada vez como Él. Eso es sobreedificados. Esto indica de que nosotros cada vez vamos siendo parecidos más a Cristo. Y eso entonces, hermanos, nos hace abundar en acción de gracia.
Cuando todas estas cosas, hermano, cuando usted y yo logramos conseguir ese tesoro, como dice en el versículo 3, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mire, yo le voy a decir algo, usted y yo no vamos a hacer lo mismo. No vamos a hacer lo mismo. Eso se lo puedo yo garantizar. Porque eso es como si tú chocaras con una locomotora, una máquina. Hay un impacto en tu vida. Serás un mejor esposo, serás una mejor esposa, serás un mejor hijo, serás un mejor hijo de Dios, un mejor cristiano. Pero para eso nosotros debemos pasar tiempo en este bendito libro, estudiarlo, leerlo, memorizarlo y andar en nuestra vida cotidiana aprendiendo de Cristo. Como pastor, hermano, mi oración por esta iglesia es que cada uno de nosotros podamos parecernos más a Cristo. Ese es el fundamento, hermano, Cristo. Por eso que yo no voy a pararme aquí, hermano, sin antes haber estudiado, sin antes haber orado, sin antes haber, ¿verdad?, examinado mi vida, porque yo no puedo pararme aquí, ¿verdad?, llevando una doble vida. Yo tengo que examinar mi vida, qué cosas tengo que cambiar, qué cosas tengo que quitar de mi vida que al Señor no le agrada para poder ser ejemplo. Y eso no es nada más para el pastor, eso es para todo hijo de Dios. Hermano, la acción de gracia es una respuesta a las tres cosas, a todas las cosas que hemos leído. Los creyentes arraigados en Cristo y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, abundarán en acciones de gracia. Así que, hermano, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Y un corazón agradecido por todo lo que Dios nos ha dado en Cristo nos permitirá asirnos con más fuerza de esta verdad. Hermanos, ¿cómo estás creciendo en tu vida cristiana? ¿Cómo está tu riqueza espiritual en ti? Yo creo, hermano, que es tiempo de que nosotros podamos seguir buscando ese tesoro. Ahí está el tesoro de las riquezas del conocimiento, para que podamos andar como es digno de Él, para que podamos actuar como Él actuó, para que podamos seguir sus pisadas, para que no quitemos la mirada de Jesús. Él es el ejemplo, hermano, pero debemos buscar su riqueza, ese conocimiento, ese tesoro, que ya lo tenemos ya listo para nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno.